¿Cuánto de cierto es que hay una tendencia natural a abandonar el dinero en efectivo y digitalizar cada vez más los pagos? ¿Hay algunos intereses que realmente están haciendo que esto ocurra de forma premeditada? ¿Y quiénes son esos intereses? Pues estas y otras cosas vamos a descubrir en este vídeo. Pues bien, seguro que muchas habéis escuchado que el dinero en efectivo es incómodo, que el dinero en efectivo no es seguro. Quizá durante la pandemia se le atribuía que contagiaba más el virus y otra serie de cuestiones bastante negativas, por ejemplo, que sirve para financiar las actividades criminales o toda la economía en B. Pero lo cierto es que todas estas argumentaciones vienen desde grupos muy concretos que están muy interesados en que el uso del dinero en efectivo se reduzca y que llegue incluso a desaparecer completamente. Y estos grupos de interés son muy importantes. Para empezar, hagámonos una idea de cuál es el sistema monetario que tenemos actual y cuáles son los agentes económicos y de poder, los grupos de poder más importantes a la hora de definir cómo este sistema monetario está creado. Pues bien, utilizando un recurso que pone a disposición el Banco Central Europeo, la página del Banco Central Europeo, podemos ver que ahora mismo en el sistema, aunque no lo parezca, tenemos dos tipos de dinero al mismo tiempo. El euro tiene dos versiones, una versión en dinero físico, los billetes y monedas en efectivo que crea el Banco Central, libre de deuda, los pone en circulación como un beneficio para el propio Banco Central y en última instancia para la Unión Europea. Y después tenemos otra forma de dinero, el dinero bancario, que es el dinero digital que tenemos todos en nuestra cuenta del banco y que es más del 90% de la cantidad total de dinero que hay en circulación. Esas dos formas de dinero se diferencian en dos cosas, principalmente en que una es pública y la otra es privada, y segundo, en que una es física y la otra es digital. Últimamente estamos viendo cómo los bancos centrales empiezan a crear unas formas de dinero público pero digital, que serían las CBDC, dinero digital de Banco Central. Pues bien, esas dos formas de dinero son las dos formas de dinero que tenemos hoy en día y que más se utilizan. Y por lo tanto, podéis imaginaros que a los bancos comerciales les va a interesar que se utilice menos el efectivo y más el dinero bancario porque es el dinero que ellos crean y del que se benefician. Tú tienes que ahorrar para invertir en algo, pero los bancos pueden crear el dinero en ese momento. Los bancos no prestan los ahorros de nadie, crean el dinero que te van a prestar en ese momento y te empiezan a cobrar intereses por ello. Es un dinero que se crea en base a deuda y que se destruye cuando se pagan las deudas. Cuando hace falta más dinero en circulación, estamos obligados a endeudarnos más con los bancos. Bueno, es todo un sistema que ya sabéis por muchos otros vídeos en los que lo he tratado de explicar, que es lo que provoca las crisis bancarias, los rescates bancarios, el oligopolio bancario actual, donde los bancos tienen tanto poder en la sociedad, y en general una hipertrofia de todos los mercados financieros globales. Este sistema de dinero digital privado es el que domina hoy en día y el que tiene pues, mucho de la responsabilidad de muchos de los problemas que ocurren en nuestra sociedad. Pues bien, hay otros grupos importantes que tienen que ver en esto. Fijaros, por un lado están los bancos comerciales como Santander, BBVA o Goldman Sachs, todos los bancos comerciales del mundo, que claramente tienen un interés muy grande en el que el efectivo desaparezca. También existen plataformas de servicios de pago como Visa o Mastercard, que son intermediarios en estas transacciones que hacemos entre cuentas bancarias y que se llevan comisiones a través por estos pagos digitales. Obviamente en el dinero en efectivo no pueden cobrar comisiones, no hay ningún intermediario, no hay nadie entre las dos partes que hacen la transacción. Con lo cual, de ahí no sacan nada. Así que su interés es que el dinero físico no permanezca. Otro grupo de poder importante e interesante son las fintech, las grandes tecnológicas que tratan de aportar servicios financieros, sobre todo de automatización. Es decir, tratan de crear una especie de economía digital donde la concesión de préstamos o de seguros o la intermediación financiera, los servicios de pago, se realicen cada vez más de una forma automatizada por aplicaciones, algoritmos y otro tipo de cuestiones que a día de hoy pues se manifiestan en colaboraciones muy estrechas entre grandes bancos y estas grandes tecnológicas. Pero al fin y al cabo, tanto las tecnológicas como los servicios de pago, que hoy en día dependen de los bancos para realizar su trabajo, también, en realidad lo que están interesados es en que haya formas digitales de pago.
porque, por otro lado, son redes globales de poder centralizado en lugares muy alejados de los estados, paraísos fiscales y redes muy complejas de evasión de impuestos y en general, pues todo un poder en la sombra que a día de hoy necesita la digitalización de la economía para ejercer su poder. Todo ese espacio de economía más relocalizada, más local, más a pequeña escala, que es en realidad la que maneja más las pequeñas y medianas empresas que crean la mayor parte del empleo y que se utiliza el dinero en efectivo en mucha más proporción, esa escapa de su poder, de su control, de su vigilancia y por tanto les interesa que desaparezca lo máximo posible. Así que, por supuesto, estos tres elementos tienen un interés enorme en el que no haya formas físicas de dinero y sí digitales. Aunque es cierto que las fintech, los servicios de pago, les vale que sean digitales públicas, si no queda más remedio. Hemos visto cómo Google y Facebook en un momento dado también intentaron crear sus propias monedas digitales, es decir, convertirse en creadores de dinero privado como lo son los bancos comerciales a día de hoy. Pero se les impidió porque fue muy evidente para los bancos centrales y los organismos reguladores la cantidad de desventajas que eso tiene, pues la inestabilidad financiera, la propensión a las crisis, ese modelo de reserva fraccionaria donde no puedes respaldar, no se respalda al 100% el dinero que se crea con dinero del Estado, pues ya vemos ves todos los problemas que tiene, aunque todavía permitimos que los bancos comerciales lo sigan haciendo. Entonces, claramente esas fintech y esos intermediarios de servicios de pago quieren que el dinero sea digital. Pero por otro lado, los bancos centrales y los gobiernos están viendo que el dinero físico y el dinero público son necesarios. El dinero físico porque tiene algunas características importantes en casos de catástrofes naturales, de crisis o incluso de guerras. Y tiene o sea, es muy accesible, tiene unas facilidades de uso y resiliencia que la sociedad valora enormemente. La sociedad civil es un agente importante aquí también porque demuestra que valora enormemente la privacidad, el anonimato, la capacidad de tener alternativas, de tener dinero público o de tener dinero privado si lo quieren, cuando pues, estamos viendo desde la crisis de 2008 que la gente prefiere tener más dinero en efectivo, no para hacer transacciones, sino simplemente porque desconfían del sector bancario. Y en otra parte, los bancos centrales y los gobiernos pues tienen intereses en el tipo de políticas que pueden llevar a cabo controlando la cantidad de dinero en circulación. Les interesa que el dinero sea público, quizá no tanto si es digital o físico, pero sobre todo que sea público para poder controlar la masa monetaria y llevar a cabo la política monetaria. Aunque veremos que dentro de todo este sector de burócratas y tecnócratas de los estados hay personas interesadas en acabar también con el efectivo para poder llevar a cabo políticas monetarias más fuertes o más, digamos, perjudiciales para la sociedad, como tipos de intereses negativos, dinero programable, otras que veremos a continuación. Pues bien, esto que os estoy contando es en definitiva el resumen. Vemos que están estas partes sobre la mesa y quiero que veáis básicamente cómo se manifiesta esto a través de artículos en internet y cosas de este estilo. Entonces, lo primero que quiero mostrar es lo siguiente. Os voy a poner estos todos enlaces en la descripción para que los podáis consultar después. Pero fijaros, por ejemplo, en este artículo alguien de la India está pues, básicamente ejemplificando el discurso convencional en contra del dinero en efectivo, asociándolo a la criminalidad, al dinero, a la economía en B. En la India hay un gran problema de economía en B, no pagan impuestos mucha parte de la economía y se está intentando forzar que ese proceso ocurra. Y digo forzar porque una de las medidas que llevaron a cabo en la India fue una desmonetización, es decir, retirar de circulación ciertas denominaciones de billetes ampliamente utilizadas, forzando a la gente a desconfiar o tener problemas, a empeorar su situación usando el efectivo e impulsando todo el sector de pagos digitales, que estaba pues encantado con la medida a pesar del daño y el impacto que hizo para las clases más desfavorecidas. También se habla mucho de inclusión financiera, lo podéis ver por ejemplo en estas campañas de Visa intentando asociar el uso de dinero digital con pues eso, inclusión financiera, con una forma de avanzar la sociedad, de colaborar, de ser buena gente. Y, pero en el fondo, pues las medidas que apoyaron y que aplaudieron, pues Visa en este caso, apoyando pues este movimiento del gobierno de Modi en la India, pues a ellos les beneficia enormemente, pero las consecuencias para la gente normal pues son terribles, ¿no? El dinero en efectivo en realidad es algo que la gente desea tener, utiliza y que es la única alternativa para muchos casos para funcionar en la economía.
Más ejemplos, pues todo este servicio de pagos, Pomelo Pay es otro intermediario de servicio de pagos, fintech, y está asociando la idea de acabar con el efectivo con que sea más ecológico. Bueno, sí, es cierto que tiene unos costes de distribución, de impresión, de mantenimiento, el dinero en efectivo, pero lo cierto es que hay un cierto sesgo en este artículo y en muchos otros en el que básicamente niegan los impactos que tiene una economía globalizada en el medio ambiente. Al fin y al cabo, el caso de uso más idóneo para el dinero digital es una economía digital, una economía global a través de Internet y que tiene unos impactos enormes para el medio ambiente. El dinero en efectivo promueve una economía más local, más cercana y el aprovechamiento de recursos cercanos, con lo cual es bastante discutible su impacto en el medio ambiente del efectivo. Otra asociación, Better Than Cash Alliance, que también son un conglomerado de intereses que defienden que se acabe el dinero en efectivo. Y vemos aquí la presencia de Bill y Melinda Gates Foundation, Microsoft, básicamente. También lo vemos de grandes empresas como Bimbo, Inditex. Pero sobre todo, fijaros en esta Mastercard, ¿no? Pues otro proveedor de servicios de pago al que le interesa que el dinero sea un dinero digital. En general es un conjunto de corporaciones globales y de grandes corporaciones que ejercen su poder en estas redes globales al margen del control de los estados y que obtienen pues grandes beneficios en utilizar este oligopolio, este poder que ejercen, pues a través de una economía digital. En el dinero en efectivo y en esos márgenes pequeños, pues no tienen ese poder. Y otro, por poner un ejemplo más, este think tank o esta fundación, lo que sea, Money 2020, que también es otro lugar donde pues, hay un montón de programas en los que básicamente se promueve esta idea de es inevitable avanzar a una digitalización de la sociedad, de la economía y que los pagos en efectivo son una cosa que va a quedar en el pasado. Claramente, pues están las fintech aquí interesadas en esto. Y es cierto, hay muchos intermediarios que les gustaría participar haciendo intermediarios en los pagos financieros que a día de hoy en el oligopolio bancario actual tienen muchas dificultades. Al fin y al cabo los bancos ponen trabas y dificultades para que otros hagan la intermediación que ellos hacen a día de hoy. Entonces, pues tienen muchos intereses en que se digitalice la economía y en este caso sí que estamos viendo que pueden estar a favor de un dinero digital público, porque por lo menos les abre las oportunidades de realizar ese nicho de negocio de ser intermediarios en los servicios de pagos. Pero sí que es cierto que están totalmente en contra del dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo es esencial para muchas cosas, tiene unas características demasiado necesarias para la sociedad que no se pueden renunciar. La privacidad que provocan, la resiliencia que también promueven y en general una serie de cosas, la accesibilidad que necesitamos. Por lo tanto, el efectivo es una cosa que tenemos que defender sí o sí. Por seguir con otro tipo de comentarios, fijaros, por ejemplo, en una noticia, esta noticia de 20 minutos, que también sitúa muy bien la cuestión. Dice, la desaparición del dinero en efectivo, ¿es inevitable o interesada? Bueno, pues yo creo que está bastante claro que es bastante interesada. Hay toda una serie de intereses económicos, los grandes bancos, los intermediarios de pago y las fintech, que quieren digitalizar la economía al máximo y acabar con el dinero en efectivo. Pero veremos después si son tan ciertas sus suposiciones y sus críticas como dice. Entonces, lo de si se supone una amenaza contra nuestra privacidad. Bueno, que Google o que Amazon sean los que gestionen nuestros datos en vez de que lo hagan los estados, pues no parece una gran idea, ¿no? Sobre todo cuando el efectivo es totalmente anónimo. También, bueno, veremos aquí. Vamos a coger los datos directamente. Para empezar, que en muchos países se utiliza un montón de efectivo. España es el segundo país que más utiliza el dinero en efectivo. Más cosas curiosas es que se están reduciendo el número de cajeros en general, que la sustitución del dinero en efectivo por dinero digital es una cosa muy lenta, que no va tan rápido como se suele decir. Se reducen los cajeros y eso sí que puede provocar que se reduzca el uso de efectivo. Y es cierto que a los bancos les interesa reducir estos costes al máximo, pero es una cosa imposible porque hay personas en una brecha digital que básicamente no se van a manejar con el dinero digital. Por tanto, es un servicio público también el dinero en efectivo de accesibilidad para estas personas. Dicen, hay gente que proclama que el dinero, una sociedad sin efectivo es algo que pasará seguro, pero eso no está tan claro.
según los bancos centrales, que veremos a continuación, los estudios que han comentado. El asunto de la privacidad, desde luego, es básico y lo cierto es que hay muchos críticos al dinero digital, tanto de los estados como de las tecnológicas como de los bancos, que critican esta cuestión de la privacidad y creen que las únicas soluciones son el efectivo o las criptomonedas, pero hay soluciones tecnológicas que permiten tener formas de dinero digital bastante privadas. Es una cuestión de voluntad y es posible que una institución pública a este respecto pues, pueda hacer cosas que quizá las grandes tecnológicas o los bancos pues no estén haciendo. Otra cuestión que comentar es, por ejemplo, pues estos ejemplos de Google, que Google hace un abuso del uso de los datos que obtiene. Aquí, tras firmar un acuerdo con una de las principales compañías médicas de Estados Unidos, accedió al historial médico completo de 50 millones de estadounidenses sin que ellos lo supieran. Por lo tanto, pues es importante tener eso en cuenta. Y un tema importante es este de limitar el uso de efectivo que gobiernos como el PSOE también están promoviendo, que es básicamente una tendencia en muchos estados para que el efectivo sea cada vez menos posible utilizarlo en transacciones grandes. Fijaros aquí la noticia, el PSOE pide en el Congreso eliminar el dinero en efectivo de forma gradual y ya lo rebajaron de 2.500 a 1.000 euros en metálico, esto en 2020. Con el COVID, pues era una de las excusas más importantes que se estaban poniendo sobre la mesa. Pero vamos a ver si esto que dicen estos sectores interesados se aguanta o no. Pues aquí tenemos, curiosamente, a los bancos centrales del mundo, que no son sospechosos de estar a favor de la sociedad en general, están al servicio de los bancos comerciales, que es a quienes sirven en este sistema monetario casi por obligación. Y bueno, básicamente, pues, o en este Quarter Bulletin del Banco de Inglaterra, o en este informe de la Reserva Federal, o en este del Banco Central Europeo, por poner tres ejemplos, están diciendo lo mismo, que el uso del dinero en efectivo no está disminuyendo, está aumentando desde 2008 y que incluso durante la pandemia fue un uso muy importante el que se hizo del dinero en efectivo. Los informes que proclaman que se está acabando el dinero en efectivo y que va a acabar de dejar de usarse están exagerando claramente y vemos una tendencia en todo el mundo a aumentar el número de dinero en efectivo que se tiene en manos del público, excepto en dos países que son Suecia y Noruega, que en un primer momento no vieron un problema en la desaparición del efectivo, pero que recientemente ya están pues, reconociendo que hay grandes problemas de que no haya una alternativa de dinero público para la sociedad. Aquí lo mismo que durante el COVID-19 siguió siendo el dinero en efectivo el jefe, el rey de los pagos en la zona euro. Lo mismo aquí en la Reserva Federal, que hace un estudio de uso del dinero y sigue usándose muchísimo el dinero en efectivo. Y sí destacar una cosa, que aunque los pagos se hagan más con dinero bancario, con tarjetas, puede que en parte por los bulos que se expandieron de que el dinero en efectivo era más contagioso que el uso de los mecanismos de pago con tarjetas, cosa que otro banco central de aquí comenta que es falso. Lo cierto es que la gente acumuló más dinero en forma de dinero en efectivo, probablemente por desconfianza con el sector bancario y no tanto porque sean criminales que estén blanqueando dinero o cosas de ese estilo. Lo mismo el Bank of International Settlements diciendo básicamente lo mismo, que aunque cambien los pagos, el dinero en efectivo sigue siendo pues el rey. Y eso para hacernos una idea de esta inevitabilidad que nos venden como que realmente no es tanto. Hay unos intereses claros de que esto ocurra. Por poner otro ejemplo, en Estados Unidos, ayuntamientos como Nueva York, o no me acuerdo muy bien ya de otros, los mencionan en este libro que se llama Cloud Money de Brett Scott, que ahora os comentaré alguno más, pero es donde me informé y donde saqué muchos de estos enlaces que os estoy enseñando. Pues comentan que distintos ayuntamientos básicamente prohibieron que en las tiendas no se acepte el efectivo. O sea, obligan a todas sus tiendas a aceptar efectivo en los pagos. No puede ser que solo acepten dinero, o sea, pagos digitales. Pero ¿qué pasó? Pues por ejemplo aquí Amazon, en un ayuntamiento pequeño que era Philly, pues forzó al ayuntamiento a hacer una excepción en su caso para poner su tienda. O sea que fijaros que aquí las grandes tecnológicas quieren digitalizarlo todo al máximo para que eso les da más poder, pero los ayuntamientos en ciertos momentos pues son los que se oponen a esto y los que defienden el pago en efectivo. Otro ejemplo es en Italia recientemente pues se han aumentado los límites de uso de dinero en efectivo y se han incluso puesto impuestos especiales a la banca, con lo cual pues ahí estamos viendo como los gobiernos a veces sí se enfrentan al poder de los bancos en ese caso. Hay que mencionar que en este caso es el gobierno fascista, Giorgia Meloni, el que está haciendo esto, que para mí es una noticia pues muy triste. Eh,
Esto es un informe de Harvard que pues, lleva más o menos la cuenta de qué países están colocando límites al uso de dinero en efectivo y cabe destacar algunos. En la Unión Europea, por ejemplo, Portugal lo tienen 1.000 euros, España creo que también. Pero el caso de Grecia es totalmente sangrante. El caso de Grecia empezó en 1.500, lo bajaron a 500 y ahora propusieron bajarlo a 300. Es decir, están intentando limitar el uso del dinero en efectivo, un poco por estas sospechas de que se blanquea dinero, de que hay una economía sumergida, pero es un atentado muy grande al equilibrio de poder entre la sociedad y el Estado. Aunque ningún país se atreva a prohibir el dinero en efectivo, hay movimientos a favor del dinero digital en Francia, con estrategias de digitalizar los pagos, o en Rusia, en India, en Uruguay, en otros países del mundo. Esa es una tendencia global que en este paper podríais consultar un poco más en detalle si os interesa. Noticias sobre India, que en el momento en el que Modi hizo esta desmonetización, pues las compañías de pagos digitales empezaron a poner publicidad por todas partes y se incrementó el doble el volumen de negocio que intermediaban estas aplicaciones, que estaban totalmente a favor de esa medida, que fue totalmente dolorosa para la sociedad. Y aquí el Banco Central Europeo, echándole la bronca a Grecia por reducir esos límites al uso de dinero en efectivo, pues porque básicamente atentan contra esa alternativa de dinero público, que es la única que hay ahora mismo en manos del público hasta que salgan las CBDCs que tiene la sociedad. Y ahora, otro banco central, el Bundesbank, Banco Central Alemán, defendiendo el dinero en efectivo. Fijaros que esta tendencia de poner límites al uso de en efectivo no ocurrió en Alemania. La opinión pública alemana no tiene esta idea tan clara de que el dinero en efectivo está asociado con la corrupción, con el blanqueo de dinero o con la economía sumergida. Está más bien asociada con una alternativa pública a tener el dinero en el banco, una alternativa resiliente a tener el dinero en el banco. Sabéis que, por cierto, el sector bancario alemán es especial porque está mucho más descentralizado que otros como el inglés o el español, en las que 3 o 4 bancos o 5 tienen el 80% de los depósitos. Entonces, en Alemania parece haber una cultura un poco más fuerte de los derechos de las personas a nivel monetario. Y el Bundesbank lo refleja, por ejemplo, en estos informes, donde pues, está diciendo básicamente que la economía sumergida en realidad está utilizando cada vez más formas de dinero digital y esquemas digitales globales para hacer sus actividades criminales y de blanqueo de dinero. Es curioso que sean los bancos comerciales los que critican al dinero en efectivo por ser un refugio de formas de blanquear dinero, cuando se sabe que los grandes bancos tienen esquemas planeados para facilitar a las empresas la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales y sociedades pantalla y otro tipo de cuestiones, con lo cual es algo a tener en cuenta. Y eso es lo que, bueno, lo que comentan sobre todo en este artículo del Bundesbank. También el Bundesbank diciendo que básicamente no hay ninguna necesidad de facilitar los pagos porque los pagos en efectivo ya son rápidos y baratos. Toda esta cuestión de, oh, qué fácil es pagar con la tarjeta, no son más que aspectos superficiales en los que nos quedamos a menudo y para tapar un poco los aspectos importantes de la cuestión del poder, de quién tiene la capacidad de vigilar en lo que gastas, de censurar lo que gastas, prohibir ciertas transacciones o controlar cómo lo gastas. Eso es una cuestión mucho más importante que surge en cuanto utilizamos formas de dinero digitales, tanto públicas como privadas. Esta cuestión pasa a ser esencial. Y en el efectivo, pues no hay ese problema. Lo mismo con el tema de la infección del COVID. Se argumentó por todas partes que el efectivo transmitía el virus más que el pago en efectivo, pero aquí diciendo básicamente este Banco Central, el Bundesbank, una vez más, lo que otros bancos también confirman, y es que es incluso menos contagioso que pagar con tarjeta cuando tienes que teclear los números en uno de estos teclados. Con lo cual, pues fijaros, aquí también hubo un intento interesado de alguien para acabar con el dinero en efectivo con la excusa del COVID. Y por mencionar estos intereses que os comentaba antes de políticas públicas que se pueden hacer a través del dinero digital, que no se pueden hacer con el dinero en efectivo, pues por ejemplo, acabar con el dinero en efectivo haría posible que pusieran tipos de interés negativos en el dinero digital público. O en el privado. Los tipos de interés negativos no se pueden bajar a partir de un punto porque si no la gente simplemente tiene dinero en efectivo que tiene tipo de interés cero. Pues bien, el dinero digital se puede poner tipos de interés negativos siempre que no haya la alternativa del dinero en efectivo. Con lo cual, fijaros, solamente tener dinero en efectivo ya nos es una garantía a todas de que no nos van a poder poner tipos de interés negativos. No pueden hacer que nuestro dinero desaparezca a lo largo del tiempo, forzándonos a gastarlo. Que además es una muy mala idea porque cuando la gente no puede ahorrar ni acumular dinero,
acumula otras cosas, acumula bienes, sobre todo pues casas o activos en los mercados, provocando una inflación, una burbuja, una subida de los precios de estos activos, no por una utilidad práctica, sino simplemente para protegerse o de la inflación o de los tipos de intereses negativos que tengan sobre el dinero. Con lo cual, estas propuestas a mí me parecen muy preocupantes, que se trate de implementar tipos de interés negativos sobre el dinero, y ahí el efectivo es una garantía de que eso no ocurra. Este es el Fondo Monetario Internacional. Y por avalar un poco lo que os comentaba, de que hay bancos centrales que en un primer momento no se preocuparon por el descenso del uso en efectivo y ahora sí lo están haciendo, pues tenemos aquí el caso holandés, que dice que el Banco Central holandés o danés, no estoy muy seguro, Dutch, debe ser, sí, holandés, que está preocupado por el descenso del uso del efectivo. ¿Qué más? El banco sueco diciendo lo mismo, que el dinero en efectivo está perdiendo peso y que no está carente de problemas, que eso tiene unos ciertos de problemas. También está hablando del futuro y ahora de las CBDCs. Sabéis que el banco sueco es uno de los que llevan más avanzados los proyectos de tener una forma de dinero digital pública. En este folleto que repartían los suecos, en caso de crisis o guerra, pues por ejemplo mencionan aquí que tengas dinero en efectivo en pequeñas denominaciones, por ejemplificar esos usos que le ven importantes a una forma de dinero digital público. Y bueno, antes mencionamos bastantes grupos de interés, vimos ya reflejadas los intereses de los bancos comerciales, de los servicios de pago, de las fintech, que son los que más se benefician de un dinero digital. Los bancos centrales y los gobiernos ya no tanto, y están de acuerdo en el que hay que preservar el dinero en efectivo, lo vamos a ver ejemplificado también ahora con el caso del euro digital, pero vamos a ver dos ejemplos de la sociedad civil organizada y de los intereses que pone sobre la mesa. Aquí, por poner un ejemplo, está la Digital Euro Association, que si bien tiene un manifiesto que está muy bien y que ahora os voy a enseñar, básicamente porque arroja luz, pone de manifiesto algunas características importantes que tiene que tener el dinero digital público para respetar ciertos derechos o generar un entorno económico sin oligopolios como el actual que tienen los bancos. Lo cierto es que en esta asociación están incluidas pues gran parte de las fintech, como por ejemplo Ripple, criptomonedas, Solaris, criptomonedas, o Circle, que es una stablecoin que impulsa Google. Entonces, aquí vemos cómo este sector de las fintech está viendo a ver quién gana, si el dinero bancario o el dinero digital público de los bancos centrales, y están a ver, pues en cualquiera que sea el caso, quieren participar en este sector, pues ofreciendo los servicios de pago y no perdiendo pues ese sector de negocio, que en general esa digitalización les viene muy bien a todas estas redes de poder internacional digital. Y en el manifiesto, pues, por mencionar algunas características que comentan, dicen que tiene que tener el mayor grado de privacidad posible, que se pueda utilizar de forma anónima para pequeñas y medianas transacciones, que no puede estar diseñada para hacer daño a la sociedad. Por ejemplo, aquí ponen que no haya demasiado negativos tipos de interés. Yo diría que no haya ningún tipo de interés negativo a ser posible y ni positivo, a decir verdad. Que no se pueda programar de forma que se restrinja el uso para distintos tipos de uso, por ejemplo, ciertos tipos de comida, ciertos gasto cultural específicamente o en un área concreta, como se está haciendo, por ejemplo, en el dinero digital chino, el yuan digital. O que no tenga fecha de caducidad, que no tenga esa oxidación, en realidad es como un tipo de interés negativo, te están obligando a que lo utilices y que no puedas ahorrarlo o acapararlo. Son cosas que atentan contra los principios básicos de autodeterminación y libertad a la hora de utilizar el dinero, con lo cual, por lo menos yo veo aquí características muy buenas y muy deseables que están proponiendo en este manifiesto. Otra cosa es que se diseñen teniendo en cuenta diferentes actores y grupos de interés para hacerlo teniendo en cuenta todos sus intereses, de forma democrática y a poder ser con software libre, o sea, de una forma transparente, y que tenga, pues eso, interoperabilidad, es decir, que muchos proveedores distintos puedan acceder a ser intermediarios en este sistema de monedas digitales públicas y que también los servicios de pago internacionales se faciliten y se mejoren, que es una cosa que les importa mucho ahora mismo a los estados. Otro ejemplo, Positive Money, otra asociación de la sociedad civil, que también tienen aquí, pues, sobre el euro digital, pues, un paper, un informe también. Y básicamente, en resumen, pues hablan de cosas como que sea aceptable universalmente, es decir, todo el mundo tiene que ser gratis, tiene que ser accesible para todo el mundo dentro del territorio. Y en la cuestión internacional, pues hay cuestiones de geopolítica importantes, ya que pues, si tu moneda se empieza a utilizar en otros países, puedes tener un conflicto importante porque estás atentando a la soberanía monetaria de otro país. Entonces, es importante esta cuestión tenerla en cuenta.
Otra cuestión es que, pues eso, al ser accesible, lo que haces es dar servicios bancarios o servicios de pago a cualquier persona de forma gratuita, eso sería una cosa importante, y rompería el oligopolio bancario que ahora mismo se basa en cobrar comisiones por servicios que deberían en el siglo XXI ser totalmente gratis porque son muy simples, son intercambiar números de un lado al otro. Que ofrezca altos niveles de privacidad y de protección de datos, que sea claramente pues asociado al Banco Central Europeo, que se diferencie del dinero bancario claramente, para que la gente entienda que este dinero no tiene riesgos. Si un banco quiebra, pues su dinero, el dinero que han creado, el de los depósitos bancarios, tienen un riesgo que normalmente el Estado asegura en base a rescates bancarios o líneas de financiación privilegiadas, pero el dinero que crea el Estado, los billetes y monedas a día de hoy, pero también el dinero digital público, las CBDC, no tienen ese riesgo, no pueden quebrar en ningún momento. Que sea resiliente, básicamente que resista situaciones en las que se caiga la red de Internet o cosas del estilo. Y más cosas como, por ejemplo, bueno, que evite crisis financieras. Cuanto más dinero libre de deuda se utilice y menos dinero bancario se utilice, menos riesgo hay de que se inflen burbujas y que se ocurra una crisis bancaria. Y que permita, básicamente, una política monetaria más efectiva y más justa, porque permite, por ejemplo, pues si regula los tipos de interés, cosa que yo estoy totalmente en contra, lo haces directamente con el dinero digital público, y si quieres directamente evitarte manipular el tipo de interés, que yo creo que sería una forma de liberalizar al máximo el mercado, los servicios de intermediación financiera, pues simplemente cuando hace falta poner más dinero en circulación, se pone a través de la sociedad, de las cuentas de las personas, teniendo así el señoreaje, el beneficio de crear dinero, pues un uso público, un beneficio para toda la sociedad. Entonces, claramente ahí hay unas posibilidades muy buenas para hacer políticas monetarias que no obliguen a privilegiar a los bancos o a los mercados financieros, que son los que se beneficiaron de la expansión cuantitativa o de los rescates bancarios. Y para que veáis, pues otro ejemplo, el Banco Central Europeo diciendo por qué se va a hacer el euro digital y cómo se va a hacer. Pues lo que os comentaba al principio es que quieren complementar al efectivo y también a los depósitos, tristemente. Yo creo que debería ver cada vez más claro que los depósitos bancarios son una forma de dinero defectuosa y con grandes problemas, y que el objetivo es quitarle las protecciones y la regulación excesiva que tienen los bancos ahora mismo, que se les impide crear más dinero bancario, y que el único dinero que utilicemos, el único euro que esté en circulación, sea emitido por una institución pública, ya sea físico o digital. Crear sinergias con el sector de los pagos, quieren facilitar que más intermediarios entren a este sector y que se facilite todo esto. Respaldar la digitalización de la economía europea y pues al servicio sobre todo de los intereses de las grandes tecnológicas y de toda la economía digital. Garantizar el acceso al dinero del Banco Central. Esto es muy importante porque esto es una forma de controlar que el sector privado pues no crea burbujas y que tiene algún riesgo, ¿no? Si no hubiera alternativa al dinero bancario, los bancos podrían crear todo el dinero que quieran y nadie podría nunca escapar del sector bancario, con lo cual sería muy problemático. Evitar los riesgos de las soluciones de pago no reguladas, es decir, que no muchas personas utilicen las criptomonedas y otras soluciones de pago que claramente acaban siempre en burbujas, en crisis. Se podría decir que hasta el dinero bancario no está muy regulado, porque aunque esté regulado, siempre encuentran la manera de escapar de esa regulación a través de la banca en la sombra y otros mecanismos muy complejos. Y este es importante, prevenir el uso de monedas digitales extranjeras. Lo que os comentaba, evitar que si otros países como Estados Unidos o China crean el dólar digital, el yuan digital, que ya lo están avanzando, obviamente esa moneda es más atractiva en ciertos casos que tener dinero bancario de un banco europeo. Entonces podría ocurrir una dolarización o yuanización de la economía europea. Entonces, eso para que os hagáis una idea de qué cosas tiene en mente aquí el Banco Central Europeo diseñando el euro digital, y que explica muy bien pues, muchas de las cosas que estamos comentando. Más sobre el euro digital, que quieren que sea ampliamente aceptado, fácil. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues que lo puedes utilizar por toda el área del euro sin ningún tipo de problema, cosa que no pasa siempre con el dinero bancario, que sea más fácil de utilizar que las actuales formas de dinero digital, que mantengan la privacidad cuando lo utilices offline, que sea la misma que cuando utilices el efectivo, que puedas pagar sin acceso a Internet, o sea, resiliencia, que haya más elección para los consumidores, que puedas decidir tener tu dinero, pues en dinero bancario o en efectivo o en dinero digital del Banco Central, una opción más. La posibilidad de pagar incluso cuando no tienes una cuenta bancaria, o sea, servicios de pago gratuitos para todo el mundo, y que esté totalmente libre de costes. ¿Va a reemplazar al efectivo? Absolutamente no. El dinero digital, el euro digital simplemente sería un complemento
a las actuales formas de dinero que existen de efectivo y privadas. Esperemos que a las privadas acabe por eliminarlas. Y sobre la privacidad, pues lo que comentábamos, el Banco Central Europeo no tiene por qué tener acceso a los datos. Las instituciones públicas a veces pueden, si quieren, proteger mucho más los derechos de privacidad de los usuarios. Bueno, pues esto es más o menos un poco la mayoría de las cosas que os quería comentar. Ya están sobre la mesa, están puestas sobre la mesa. Y sí, pues eso, sobre el euro digital, que sepáis que el Banco Central Europeo lleva tiempo comentando pues mucho sobre esta cuestión, sacando noticias, explicando las necesidades o por qué quieren hacerlo. Tienen aquí una hoja de ruta. En 2020 sacaron el primer informe bastante largo sobre el tema. Luego fueron sacando distintas actualizaciones donde van pues hablando de diferentes cuestiones importantes. Bueno, sí, hay incluso cosas en castellano por si os interesa. En mayo 2023, pues es la última actualización de por qué hace falta. Y aquí veréis, pues bueno, que muchas de las cosas que comentamos de ahora sobre dinero público, privado, digital o físico, salen totalmente representadas. El hito más importante es que ahora en 2023, en junio, finales de junio, pues la Comisión Europea ya sacó una especie de propuesta que va a ir al Parlamento a ser discutida, para que luego, una vez discutida, vuelva y el Banco Central Europeo la tenga de referencia a la hora de actuar. Y aquí es donde salen cosas como ese límite de 3.000 euros por persona, que intenta evitar que haya demasiadas personas sacando su dinero de los bancos al mismo tiempo, poniéndolos en situación de quiebra. Pero lo cierto, y hay que mencionarlo, es que en el momento en el que hay una forma de dinero digital pública, si un banco quiebra, existe una nueva opción de rescatarlo sin rescatar a la entidad. Ahora mismo se rescata a los bancos cuando quiebran porque si no habría que ver cómo desaparecen los depósitos de dinero de la gente. Si tenemos dinero digital público, una infraestructura que aunque tenga límites en la teoría, en un momento dado se puedan sobrepasar, podríamos transferir el dinero de la gente de las cuentas del banco a dinero digital público y dejar que la entidad quiebre. Con lo cual, aunque sea con límites, tener el dinero digital público sobre la mesa es un avance muy grande. Y aunque permitan el dinero bancario, yo creo que la tendencia natural va a ser a que esa forma de dinero vaya desapareciendo si se van quitando las protecciones y las regulaciones excesivas que hay ahora mismo sobre la creación de dinero bancario y la actividad bancaria en general, que pasaría a ser más liberalizada. Las fintech y los servicios de terminación financiera podrían competir en igualdad de condiciones con los bancos y probablemente romperíamos pues, gran parte de ese oligopolio. Y simplemente por mencionar una cosa, porque estamos hablando mucho de cuestiones técnicas, lo de las CBDC surgió con la idea de reciclar la tecnología de blockchain de las criptomonedas para hacer una moneda digital de Banco Central, pero ya tenemos un dinero digital público de Banco Central, que son las reservas de Banco Central, que a día de hoy los bancos son los únicos que pueden utilizarlas, los bancos y los gobiernos centrales, pero esto es un privilegio que podríamos romper y ya tener automáticamente una forma de dinero digital público sin necesidad de que fuera una CBDC o cosas de este estilo. El dinero digital público ya existe, pero es un privilegio que tienen ahora los bancos el utilizarlo. Artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Bueno, pues bien, esas son prácticamente todas las cuestiones que quería comentaros. Como veis, hay claramente unos intereses económicos en promover la desaparición del efectivo y unos argumentos que se caen por sí solos y que los bancos centrales y los gobiernos y ayuntamientos están desmontando. También la sociedad civil está presionando para que se hagan las transformaciones del sistema monetario teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y creo que es importante pues reconocer aquí quiénes están más cerca y quiénes están más lejos de defender los intereses de todas nosotras. El dinero en efectivo es una forma de dinero que necesitamos, una garantía básica para preservar nuestros derechos como sociedad y mantener un equilibrio de poder saludable entre los gobiernos, las empresas y el resto de la sociedad. Se pueden garantizar muchos derechos a través del dinero en efectivo y no es, como se dice, una forma solamente de blanquear dinero, de la economía sumergida, de transmisión de enfermedades o una forma o un incordio y una incomunidad propia del pasado. El dinero en efectivo tiene que estar en nuestro futuro sistema monetario y es importante que todas seamos conscientes de ello y lo defendamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.